12:23 de la mañana, ya avanzamos aquí en Negocios Televisión, este tiempo de Ponte en Acción, actualidad del día de los mercados y por supuesto momento de abrir nuestra tertulia y lo hacemos a esta hora con Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. También David Sánchez, gestor en Santa Lucía Asset Management. David, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hemos amanecido con ese anuncio, por otra parte, no sé si demasiado sorprendente, de la OPEP Plus y sobre todo de Arabia Saudí, de que hay que estabilizar los precios, que va a recortar, en el caso del Reino Saudí, en 1 millón la producción de barriles diarios y que los recortes se van a extender a 2024 e irán a más. Quería preguntaros, esa decisión, ese efecto, ese impacto, ¿cómo lo veis? David, ¿quieres empezar? Sí, correcto, ¿no? La OPEP, hemos tenido noticias de que la OPEP ha anunciado pues, que va a mantener el recorte de la producción hasta finales de 2024, mientras que Arabia Saudí, que ha sido el único de los miembros de la OPEP que ha decidido ir un paso más allá, va a recortar 1 millón de barriles diarios. El objetivo último de la OPEP es incrementar el precio del crudo al menos por encima de $80. Este nivel no es muy lejano del que tenemos y, de hecho, hemos visto que el impacto de corto plazo no ha sido tampoco especialmente relevante. Tenemos hoy el Brent subiendo un 2% hasta niveles de $77, que están muy lejos del récord que tuvimos el año pasado de $125 y, por tanto, bueno, pues con las medidas anunciadas pensamos que el impacto en el precio del crudo pues no va a ser excesivo, ¿no? Si esto fuera más allá, si esto fuera el comienzo de mayores medidas por parte de la OPEP con un impacto mucho más alto en precios, por lo tanto, pues lógicamente tendríamos algunos países que serían los países exportadores, en su mayoría países emergentes, que se verían beneficiados, mientras que el resto del mundo, especialmente los países desarrollados, pues se verían mucho más perjudicados, ¿no? No pensamos que ahora mismo estemos ahí, como decíamos. Pensamos que el impacto con las medidas que se han anunciado va a ser pues lo que está siendo, no excesivamente preocupante y, por lo tanto, no pensamos que vaya a haber un impacto sustancial. No está viendo en precio ni tampoco en lo que sea, bueno, pues las derivadas que podamos ver dentro de los sectores que se pudieran ver más perjudicados, como el industrial, por ejemplo. No pensamos que se vaya a trasladar todavía. Lo que es importante sería ver también, bueno, si se produjera ese incremento de precio, el impacto que tiene también en la inflación, ¿no? Porque parece que estamos llegando a un punto en el que la inflación parece que, al menos de alguna manera, empieza a estar algo más controlada. Si volvemos a tener un catalizador, especialmente un catalizador tan importante como es el precio del crudo, que podría trasladar ese precio a toda la cadena de suministros e impactar a diferentes sectores, pues habría que ver el impacto en la inflación y cómo modifica pues la hoja de ruta que tienen actualmente los bancos centrales. Aun con todo, lo que comentaba al principio, por ahora con las medidas que hemos visto, no estamos viendo que sea un impacto excesivo. A ver, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde Velaria? Bueno, lo que vemos es que lo que está ocurriendo, pues la verdad es que la OPEP es profesional en todo esto, ¿no? El recorte de 1 millón de barriles día va a hacer que el precio del barril suba, no de manera muy importante, pero efectivamente pues eso va a tener una repercusión, como decía David, en la inflación, ¿no? Que es uno de los puntos en los que durante este año y los 2 últimos años ha sido lo más importante, ¿no? Algo parecido, no lógicamente en esos niveles, ¿no? Pero fue lo que pasó a finales de los 60, ¿no? Donde, bueno, pues los magnates petroleros decidieron reducir la oferta del petróleo para que éste subiera y ellos lógicamente ganaran más dinero, ¿no? Eso es algo muy parecido a lo que está pasando ahora en mucha menor escala, pero eso no quiere decir que no tenga impacto dentro de la economía. Lógicamente lo tiene. Aquí lo que hay que fijarse principalmente es en que este movimiento va a hacer que haya muy pocos beneficiados directamente los países emergentes donde están depositadas todas estas compañías, y los perjudicados somos nosotros, la parte del mundo desarrollado. Que además hay una tesitura muy importante, que es que nosotros estamos luchando con la inflación, como sabéis, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, y este tipo de movimientos, aunque son pequeños,
pequeños pues nos afectan, como digo, no mucho porque al final son 1000 barriles día, pero sí es cierto que bueno, pues este tipo de cosas al final si afectan a la inflación nos afecta a nosotros, pues estamos pendientes de lógicamente reducir los tipos de interés. Entonces al final desde Blair Inversors no nos parece ético, pero eso no quiere decir que no pueda hacerse. Al final el precio de una materia prima depende principalmente de la oferta y la demanda. Si la oferta la manipulas artificialmente, lógicamente provocas el precio de la materia prima. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber un aumento del precio de todos los subyacentes del petróleo, como el gasoil, la gasolina o todo lo que viene detrás, ¿no? Y eso principalmente nos va a afectar a nosotros. Eso es algo de todas formas que creo que el mercado en el momento que sale este tipo de noticias lo descuenta. Bueno, voy a hacer un alto en el camino porque además si hablamos de petróleo inevitablemente miramos, ¿no?, al dólar, hablando de esa inflación. Y es de ahí por lo que quiero que nos hagamos eco de lo que es la situación y las últimas referencias en este sentido. Los buenos datos económicos de Estados Unidos han dado soporte al dólar y más margen a la Reserva Federal, y destaco hoy una nota de los estrategas de divisas del mercado Forex de JP Morgan, y creen que el dólar tiene cada vez menos peso, pero aún sigue siendo la moneda reina. Raquel Herrero, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Eva. Los estrategas de divisas de JP Morgan afirman en una nota publicada hoy que si bien está apareciendo y si bien estamos viendo algunos indicios de desdolarización, la moneda estadounidense debería mantener su gran huella, ese reinado en el sector de las divisas, al menos en el futuro inmediato y a corto o medio plazo. Dicen Mera Chandan y Octavia Popescu del Banco de Wall Street que el uso general del dólar se mantiene dentro de su rango histórico, con el dólar dominando y liderando las divisas, pero reconocen que ese uso se está bifurcando. Explican que la cuota del dólar en el volumen de divisas negociadas está a punto de alcanzar máximos históricos con un 88%, mientras que la del euro se ha reducido 8 puntos porcentuales en la última década hasta un mínimo del 31%. En el lado contrario está subiendo también la cuota del yuan chino hasta su máximo histórico en el 7%, todavía alejado de ese 88% del dólar. Aún así, reconocen las estrategas de JP Morgan de divisas que la desdolarización es evidente, sobre todo en cuanto a las reservas de divisas, donde la participación del dólar está descendiendo a un nivel sin precedentes a medida que se reduce su participación en las exportaciones, pero, como comentamos, sigue teniendo un valor protagonismo cuando hablamos del comercio de materias primas. Y es que la fortaleza de la economía estadounidense está dando un impulso inesperado al dólar en esta etapa del año, frustrando también, de paso, a los inversores bajistas que apostaban por su caída, y se sitúa en su nivel más alto desde marzo. Para algunos analistas se va a mantener alcista a muy corto plazo, pero bajará de forma constante en los próximos años. Argumentan que el dólar, por tanto, tiene mucho margen para caer, ya que la moneda se mantiene alrededor de un 15% por encima de su mínimo pospandémico, y se espera ampliamente que la Reserva Federal pronto ponga fin a esas subidas de los tipos de interés que han ayudado a sostener al billete verde en ese liderazgo. Eso sí, ante los buenos datos recientes, la mayoría de los inversores creen que el dólar se va a mantener al alza, al menos hasta que los datos de Estados Unidos de la economía norteamericana sean más débiles, lo que ya permitiría a la Fed empezar a recortar los tipos. La última prueba de fortaleza de la economía estadounidense y, por tanto, del dólar la conocíamos el viernes, cuando Estados Unidos publicó un aumento del empleo mayor de lo esperado. Otros datos recientes, como el gasto de los consumidores o la venta de viviendas nuevas, también han pesado en contra de la opinión de que la Fed vaya a recortar los tipos en breve. Y además, en un contexto de sanciones internacionales, por ejemplo, cuando estamos viendo los activos rusos de miles de millones de dólares congelados, estamos viendo cómo muchas economías no alineadas con Washington preparan alternativas al dólar. Así que este también es un tema a tener en cuenta. Por ejemplo, hemos visto recientemente a Brasil y China llegando a un acuerdo para liquidar las transacciones comerciales en sus propias monedas locales y prescindir del billete verde. Hemos visto también en los últimos meses hablar a Brasil y Argentina de una divisa de uso común de nombre sur para impulsar su comercio exterior, con la vista puesta en ampliar ese uso de una moneda común al resto de Latinoamérica, en una suerte de euro latinoamericano. India o Malasia también han sido países que han firmado acuerdos para aumentar el uso de la rupia en su comercio transfronterizo, o incluso Francia, que es una aliada clara de Washington, está empezando a realizar también algunas transacciones en yuanes. No sabemos si llegarán todas estas monedas que se están anunciando, no sabemos hasta qué punto podrán tener éxito o no, si es que llegan a implementarse, o de qué manera aumentará este comercio en las monedas locales. Lo que sí vemos es como el dólar tiene cada vez más competidores, aunque eso sí, de momento sigue siendo la reina del mercado de divisas. Pues muchísimas gracias, Raquel, poniendo lo que es esa corona en el mercado de Forex. Gracias. En un momento
Perdonadme, Javier y David, voy a volver con vosotros, pero antes tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora por las tensiones geopolíticas que estamos asistiendo y más esta mañana, porque acabamos de conocer que Kiev, que el ministro de Defensa ucraniano, ha descartado el uso de los F-16 en la tan anunciada contraofensiva de verano. Según han confirmado desde el Ministerio de Defensa, en los márgenes de la conferencia de seguridad de Shangri-La Dialogue, que se ha celebrado en Singapur, Reznikov ha explicado que pese a la buena noticia que ha supuesto que sus aliados se hayan decantado por ceder este tipo de naves, no va a marcar la diferencia este verano porque los pilotos tienen que seguir siendo adiestrados en su manejo, por lo que podrán desplegarlos ya en otoño o invierno, con lo cual este verano no van a ser determinantes y descarta Kiev el uso de F-16 en la contraofensiva de este verano porque necesita mayor preparación. Es la última hora que llega a nuestra redacción, pero volviendo, estábamos hablando del impacto del petróleo, estábamos viendo de ese estudio, ¿no?, de esa medida de cuál es el movimiento del mercado de divisas. Javier, David, estábamos escuchando a Raquel Herrero sobre los signos de desdolarización. Antes de mirar otros temas, ¿qué os parece? ¿Cómo veis esos movimientos y cómo veis ese reinado del dólar? Javier. Bueno, sí es cierto que el dólar está perdiendo fuerza y teniendo toda la razón del mundo. Es que al final, bueno, pues como la FED tiene los tipos de interés en el 5% y Europa pues los tiene más o menos un 1,5 por debajo, está haciendo que el dólar a corto plazo siga teniendo más fuerza, ¿no? De aquí a los próximos 24, 36 meses, 2, 3, 4 años, no sabemos hasta qué punto el dólar puede perder fuerza, pero lo que está claro es que el yuan está cogiendo cada vez más fuerza, que el dólar, bueno, pues hay algunas exportaciones que están pasando del dólar a otro tipo de divisas y esto es algo que es lógico, esta es la realidad y es a lo que nos enfrentamos. No obstante, el dólar a día de hoy es la divisa más importante dentro del sistema económico y por tanto y a corto plazo tampoco podemos tomar estrategias que enfoquen a un dólar cada vez más débil. No obstante, no queremos dejar de pensar que efectivamente en un futuro puede empezar a ocurrir. Hasta que los tipos de interés en Estados Unidos no empiecen a moderarse, sí es cierto que no vemos una caída del dólar, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un tema que es muy a largo plazo, es muy difícil que una divisa pierda fuerza de manera contundente como es lo que se está comentando y es algo que lleva muchos años. Por tanto, a corto plazo no vemos un cambio sustancial, pero sí es cierto que a largo plazo, como digo, 3, 4, 5, 6 años, es cierto y es la realidad que el dólar cada vez está perdiendo más fuerza. Y David, desde Santa Lucía, San Management, ¿cómo lo veis? Bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Lo primero es que el dólar es el dólar. Quiero decir que cuando se producen pues, eventos de cola, se atisban posibilidades de recesión, la divisa refugio es el dólar y no pensamos que esto vaya a cambiar de corto plazo. Con respecto a nuestra opinión, especialmente en el par que más seguimos, que es en el eurodólar, lo que pensamos es que, bueno, la realidad es que la política de tipos de interés en Estados Unidos va un paso por delante de la política de tipos de interés en Europa. Por lo tanto, sería lógico pensar que los tipos comenzaran a bajar antes en Estados Unidos que en Europa. Si esto es así, que pensamos que debería de ser así, pensamos que la apreciación del euro contra el dólar debería de darse. De hecho, es una de las apuestas que hemos tenido en algún momento a lo largo de este año. Jugando las derivadas también que se producen cuando esto sucede, ¿no? Cuando se produce una debilitación del dólar y bueno, pensamos que debería de suceder así. Es cierto que ha tenido ahora un rally de corto plazo, pero pensamos que en algún momento debería de revertir y que debería empezar a debilitarse de nuevo el dólar. ¿A qué activos puede afectar positivamente esto? Pues históricamente una debilidad del dólar debería de afectar, por ejemplo, positivamente a los países emergentes. Para quien quiera jugarlo a través, por ejemplo, de la renta fija emergente, pues sería un activo que debería de beneficiarse de un dólar más débil y es algo que nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, a lo largo de este año. Con respecto a la pregunta de si el dólar está perdiendo peso a nivel global, son tendencias de muy largo plazo. Nosotros en gestión no estamos ahí, pero pensamos que por ahora, vamos, de lo que es el plazo que nosotros gestionamos, corto medio, no es algo que estemos viendo que vaya a ser relevante, desde luego.
Por lo que estaba señalando David, decías, ¿no? Hay que esperar esa apreciación del euro porque la FED va a ser el primero, fue el primero en subir, el primero en que tenga que cambiar, ¿no?, el ritmo. Precisamente, mirando a lo que está por venir, ahora ya hay temporada de silencio hasta la reunión de la FED. Las probabilidades de la pausa superan el 74% de la herramienta de la FED. Se ve, Morgan Stanley dice que el BCE va a finalizar el ciclo de subidas en julio en el 3,75%. Quería preguntaros cuál es el escenario que barajáis, Javier. Bueno, nosotros desde Velaria Inversores no creemos que el BCE vaya a parar de subir tipos de interés o como mínimo no sentenciar que se ha terminado el ciclo de subidas, ¿no? Sí es cierto que el Banco Central Europeo tiene ciertas presiones, como pasó con Credit Suisse hace poco, y lógicamente si siguen subiendo tipos de interés, pues hay empresas que tienen una deuda desproporcionada en balance y que pueden sufrir el riesgo de quiebra, ¿no? Entonces ahí hay cierta presión que puede hacer que el Banco Central Europeo diga, oye, tal vez no es el momento de seguir subiendo tipos de interés. Pero por otro lado tenemos la inflación alrededor del 6% y no hay que olvidar que el objetivo del Banco Central Europeo es estar en el 2%. Entonces, si de repente dejas de subir tipos de interés o moderas la subida de tipos de interés, incluso sabiendo lo que está pasando ahora con el petróleo, puede jugar en la contra, ¿no? Si el objetivo es el 2% y estamos en el 6% y sabemos que la subida de tipos de interés afecta a la inflación, en este caso positivamente a una reducción de la inflación, pensar en una moderación de la subida de tipos ya, el mes que viene, parece que suele ser, o que es muy temprano, ¿no? Lo que piensa el Banco Central Europeo, y a lo mejor no se dice mucho, es que creen que va a haber una inflación en forma de M, como la que hubo a finales de los 60, donde la inflación sube, los tipos de interés se moderan, la inflación vuelve a subir. Entonces, al final, de hecho, lo que ellos creen es que van a tener que estar jugando con los tipos de interés en función de cómo evoluciona la inflación. Si ellos empiezan a moderar los tipos de interés, posiblemente haya un repunte en la inflación, volverán a tener que subirlos. Por tanto, y desde nuestro punto de vista, es posible que haya una moderación de los tipos de interés durante este año, pero no creemos que vaya a haber o que se vaya a ver sentenciada el ciclo alcista de la subida de tipos de interés, ya que bueno, creemos que todavía queda mucho partido por delante y que ni mucho menos esto se termina aquí, sino que va a haber bastantes cosas que hacer de cara a los próximos meses. Ya digo que la inflación se va a ver resentida en estos movimientos y por tanto el Banco Central Europeo y también la Reserva Federal va a tener que actuar con los tipos de interés. Y David, desde Santa Lucía. Bueno, la inflación que se está moderando es un hecho, ¿no? Ya tenemos la inflación en la eurozona en el 6,1%, que es el nivel más bajo desde la invasión de Ucrania, pero como reconocía el mismo Bernanke, ¿no? Hay mucha incertidumbre y realmente es difícil pronosticar cómo va a evolucionar la inflación. Con respecto a los tipos de interés, bueno, pues en su compromiso con la estabilización de precios, el BCE ya ha adelantado que en la próxima reunión, la del 15 de junio, ya va a subir 25 puntos básicos. Pensamos que al menos le quedan otros 25% adicionales y Lagarde reconocía, ¿no?, que el camino es bueno, pero que la inflación es demasiado alta y que está destinada a permanecer así durante demasiado tiempo. En este escenario, que los tipos de interés, que las subidas estén cerca de tocar techo, no significa que vayan a comenzar a bajar. Es decir, nosotros pensamos que no veremos bajadas antes del segundo trimestre del 2024. Es aquí donde está el debate, ¿no? No ya cuántas subidas quedan, sino en qué momento van a empezar a bajar los tipos de interés en los bancos centrales. Para nosotros, dejar de subir no significa inmediatamente empezar a bajar, sino que pensamos que los tipos permanecerán en un nivel alto durante bastante tiempo. Es posible también que veamos a los bancos centrales en la tesitura de luchar contra la inflación y meter más estímulos a la economía o dar soporte al crecimiento, por lo cual tendrían que estimular más, ¿no? Por ahora no descartamos que se vaya a producir una recesión, aunque sí creemos que el escenario es un crecimiento más bajo. Por lo tanto, bueno, pues veremos también en este debate, ¿no?, este debate dentro de los bancos centrales de si es necesario bajar los tipos de interés en algún punto para darle gasolina a la economía. No pensamos que todavía estemos ahí, pero bueno, es un debate que desde luego no está descartado. Y antes de terminar, quería preguntaros por qué hemos estado conociendo ese índice Centix de la eurozona, menos optimismo, cualquier cosa, pero sobre todo el gran agujero negro y la gran preocupación gira en torno a Alemania. Hemos visto esos datos de recesión, hemos visto el comportamiento de manufacturas, el índice Centix, cómo caen todos los indicadores por debajo de menos 20.
Para terminar, Javier, David, ¿cómo veis esa presión que llega por parte de Alemania? ¿Cómo veis esos datos? Javier. Sí. Bueno, respecto a la producción industrial, supongo que cabe destacar el PMI manufacturero. Sí es cierto que efectivamente pues en la zona euro y en Estados Unidos se ha visto muy resentido desde 2021, tanto en ambos continentes, ¿no? Creo que en la zona euro hemos pasado de 62 a 45 y en Estados Unidos de 63 a 49. Todo esto viene producido por el aumento del precio de las materias primas, ¿no? Ahí hay un resentimiento de la economía muy potente en toda la parte industrial. No estamos viendo lo mismo en la parte de servicios. Supongo que tiene que ver también con todo el tema de la inflación, que no afecta tanto, ¿no? Pero sí es cierto que a corto plazo, a pesar de que los datos empiezan a salir malos, en Estados Unidos, y es un dato muy positivo, estamos empezando a ver un repunte de la producción industrial y eso es muy bueno. Es cierto, como comentabas, Alemania y la zona euro en general, eso no se está viendo, pero que en Estados Unidos ya esté pasando es un dato muy positivo para nosotros, ¿no? Si la línea que llevamos en Europa, como decía David, sigue moderándose la inflación, ¿no? Pasando más o menos de alrededor del 9,5% al 6%, empezamos a ver que el Banco Central Europeo modera la subida de tipos de interés, empieza, digamos, a dar un poco más de gasolina, un poco más de auge a la economía. Todo esto, lo normal sería que de aquí a los próximos 6-12 meses empezara a mejorar, ¿no? Hay que tener en cuenta que llevamos así prácticamente año y medio y que estamos ahora mismo en los mínimos. Es cierto que los niveles son preocupantes, pero el mercado todo esto ya lo descuenta, todo esto ya lo sabe, no es nuevo. El mercado ya lo descontaba hace unos años, por eso hace unos años, el año pasado, por eso los mercados cayeron alrededor del 30-34%. Ahora estamos en un proceso de recuperación donde el mercado ya sabe todos los datos negativos que hay dentro, ¿no? Entonces ahora, partiendo de que estamos en los mínimos, que los datos empiezan a serlo, o son relativamente malos, pero no hay que pensar que esto le pilla de sorpresa al mercado. Esto ya el mercado lo sabe. Entonces, lo que nosotros desde Velar Inversores estamos viendo es que poco a poco la situación va a ir mejorando, tanto los datos económicos como la parte del mercado financiero, como la parte de la bolsa. Y para terminar, David, por favor. Bueno, tenemos un discurso que sin ser excesivamente negativo es un poco más negativo de lo que se está contando, ¿no? Es cierto que desde el COVID el consumidor ha centrado su gasto especialmente en cubrir ese ansia de vivir, ¿no? Todos hemos oído con muchísimas ganas de vivir, de hacer cosas y es por eso que lo han recogido los PMIs de servicios que están subiendo todo lo que tiene que ver con hostelería, viajes, etcétera, mientras que los PMIs manufactureros, por ejemplo, industrial, pues están cayendo, ¿no? Esta diferencia que se ha abierto entre los PMIs de servicios y los manufactureros se puede cerrar de dos formas, ¿no? Y es, por un lado, o que los manufactureros empezaran a revertir y empezaran a subir, o que los PMIs de servicios empezaran a caer, ¿no? Nosotros somos más de esta segunda opinión, de que los PMIs de servicios en algún momento empezarán a recoger el impacto del deterioro de las condiciones financieras y que el ahorro se va a ir dilapidando, ¿no? Entonces, en algún momento, los PMIs de servicios pensamos que van a tender a caer también. Por lo tanto, estamos un poquito más negativos. Con todo lo que estamos comentando, pues bueno, es un escenario complicado, siempre lo es, en el que, por dejar un mensaje positivo, siempre de largo plazo la renta variable es positiva y aquellos que se estén pensando si es momento de invertir o no, por dejar simplemente una nota, siempre es el momento porque en largos plazos siempre se va a ganar dinero. Pues eso sin olvidarnos, ¿no? Que lo que buscan los inversores es esa expectativa, es esa recomendación de dónde. Javier García, director de Velar Inversores, David Sánchez, gestor en Santa Lucía Asset Management. Un placer haber contado con los dos. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igualmente, muchísimas gracias. Feliz negocio.